Amigos, bienvenidos a nuestro recorrido informativo. Somos noticiaselvenezolano.tv.com.be desde Caracas, Venezuela. Yo soy Yalix Hernández. Comenzamos de inmediato con el nacional. Tenemos por acá cómo afecta la crisis de Venezuela a la economía de Cuba. La economía cubana se nutre de la venezolana a un ritmo de cerca de 90.000 barriles de petróleo diarios. Ese es el monto de crudo que se envía a la isla desde que en el año 2000 Fidel Castro y Hugo Chávez firmaron un acuerdo de trueque. Otras islas del Caribe también se benefician de algunos acuerdos. Tenemos por acá María Corina Machado. Estoy de acuerdo con el entendimiento, pero la oposición debe demostrar fortaleza en referencia al diálogo. Revisamos otras informaciones. Enviarán informe a la OEA sobre anulación de jueces del Poder Judicial. La Asamblea Nacional prevé entregar a todas las instancias internacionales el expediente elaborado en el que se explica las razones de la destitución, aseguró el diputado Carlos Berrizbeitia. Ultimaron a 5 sospechosos en jornada de la OLP en sucesos. A la derecha, el mundo del fútbol se solidarizó con Niza, con ese ataque terrible a Francia. Avanzamos con el Universal. Aquí tenemos precisamente información relacionada con lo sucedido ayer. Sobrevivientes del ataque narran el terror que vivieron en Niza. Hasta niños estuvieron en ese lugar y fueron afectados por esta tragedia. Algunos se salvaron porque se escondieron debajo de automóviles. Otras informaciones volviendo a nuestro país, al menos 280 robos diarios reportan transportistas. A la derecha designan 2 fiscales para investigar muerte de los 2 policías nacional bolivarianos y matan a hombre en La Pastora para robarlo. En cuanto a economía, Petróleo Nacional baja a $37,85 y garantizan suministro de cuero al sector calzado. Tenemos por aquí Unión Radio. En referencia a senadores de Estados Unidos impulsan resolución en apoyo al revocatorio. Otras notas de economía. Congreso de Estados Unidos conforma grupo de trabajo para la crisis de Puerto Rico. A la derecha, beneficios semestrales del Citigroup bajan 22%. También vemos por acá a Evo Morales, anuncia inversión de $110 millones en 2 nuevos teleféricos. En Uruguay prevén inversión de $5.000 millones para una nueva papelera. Y a la derecha, cómo impulsar el comercio binacional con exportadores venezolanos. Principal información de Globovisión: informe sobre la anulación de magistrados será enviado a la OEA. Otras notas. María Corina Machado, diálogo busca darle estabilidad a la dictadura. La coordinadora del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, calificó de peligrosa la presencia del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Vemos más abajo a Ramos Ayub. Vamos a reincorporar a los diputados de Amazonas. El presidente de la Asamblea Nacional afirmó este viernes que la semana que viene se van a incorporar los 3 parlamentarios de la entidad porque a su juicio es una violación a la Constitución lo que está sucediendo con ellos. Petróleo venezolano sigue perdiendo valor. Avanzamos con Panorama. Principal información precisamente relacionada con el petróleo, política y economía. Petróleo venezolano perdió 1,75 centavos y cerró la semana en $37,85. En la gráfica nuevamente María Corina Machado, niños venezolanos están creciendo sin leche. A la derecha, información relacionada con Francia, identifican a primeras víctimas del ataque en Niza. Padre y su hijo figuran entre los fallecidos. Un día donde se celebraba en familia el Día de Francia. Vemos más abajo en notas de interés nacional. Ramos Ayub, la próxima semana serán reincorporados los 3 diputados de Amazonas. A la izquierda, en sucesos, cayeron abatidos 2 delincuentes tras robar una camioneta en San Francisco. En Ciudad hallaron 3.000 soluciones fisiológicas vencidas en el Hospital Nuestra Señora del Rosario. También vemos en política y economía, Asamblea Nacional aprobó en primera discusión ley que restituye régimen del Distrito Metropolitano de Caracas. El Tiempo, principal información, pacientes con cáncer llevan 3 meses sin radioterapia. La diputada de la Asamblea Nacional, Oneida Guaipe, reclamó que las autoridades de salud no hayan solucionado este problema. Senadores de Estados Unidos impulsan resolución en apoyo al revocatorio en Venezuela. Uno de los impulsores de la resolución son los senadores demócratas Tim Kaine, cuyo nombre suena con fuerza para acompañar a Hillary Clinton en su candidatura presidencial. En cuanto a lluvias, INAME pronostica viernes de abundante nubosidad y lluvias en gran parte del país. Avanzamos con el impulso. Alirio Díaz descansa en la tierra que tanto amó. El músico venezolano, destacado músico, también recibe honores como embajador de la paz. Ministra presentó nuevo sistema de monitoreo en centros penitenciarios. La ministra en Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, presentó este viernes el nuevo sistema de monitoreo y vigilancia que se implementará en los centros penitenciarios del país. ¿Funcionará? Bueno, tenemos constituyentes
presentaron documento en la Asamblea Nacional sobre la grave situación del país. Un grupo de constituyentes presentan a la presidencia de la Asamblea Nacional y al país un pronunciamiento sobre la serie de irregularidades que se han encontrado en el proceso que vive Venezuela. Otra nota, principal información de Correo del Caroní: escasez dispara viajes a frontera con Brasil por alimentos, otra frontera amenazada. Guayaneses recorren más de 1000 kilómetros de carretera desde Puerto Ordaz hasta Paracaima. Odio contra la humanidad, la intolerancia vuelve a herir el orgullo francés en medio de extremadas medidas de seguridad. Francia celebró este jueves su feriado nacional para el tradicional desfile militar en los Campos Elíseos en París. Se movilizaron alrededor de 11.500 efectivos de seguridad, una información muy triste. Mercosur indeciso sobre turno de Venezuela para la presidencia del bloque. Madrid agrega la diversidad sexual al sistema educativo en nueva ley de inclusión. Theresa May promete un Reino Unido más justo como primera ministra post-Brexit. En materia laboral, Ferrominera intentó remover de sus cargos a trabajadores que firmaron para el revocatorio. A la derecha, un bono de alimentación por encima del salario demuestra distorsión económica en Sidor. Y también tenemos allí a la derecha el cierre de una transnacional. Es deseable que las empresas transnacionales reinviertan sus ganancias en el país, pero eso requiere condiciones y garantías que en este momento no se las está dando la inestabilidad política. Vemos otra información relacionada con fronteras. Este domingo se podrá cruzar la frontera sin restricciones. Rescataron de un barranco cadáver tiroteado de un sexagenario. De un profundo barranco fue rescatado por una comisión de bomberos del Distrito Capital el cadáver de un sexagenario que estaba desaparecido. A la derecha lo hallaron muerto después de 48 horas desaparecido. Visitantes de Las Ballenas intentaron linchar a 2 ladrones. Otras notas: tras las rejas, 2 ladrones de camionetas de pasajeros y desarticularon en San Mateo banda de cobradores de vacuna. Principal información: el Carabobeño. Vemos al diputado Richard Blanco. Ley permitirá a la Alcaldía Mayor de Caracas recuperar sus competencias. En Comunidad Molina, sector de Candelaria, está sumergido entre aguas hervidas. A la derecha, Henry Ramos Ayub. Vamos a reincorporar los diputados de Amazonas. Ahí más abajo vemos también malas condiciones del viaducto La Cabrera provocan accidentes fatales. Y Monseñor Alfredo Rondón a la izquierda, designado obispo de San Fernando de Apure. Hacemos la primera pausa en Noticias elvenezolanotv.com.be. Sentimos la noticia. Seguimos en Noticias elvenezolanotv.com.be. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, alegó este viernes que el Poder Legislativo posee la potestad, por ser autónomo, de anular la designación de los 34 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, debido a que ellos no cuentan con los requisitos para estar allí. ¿Por qué la Asamblea Nacional anuló la designación de los 13 magistrados principales y 18 suplentes designados de manera fraudulenta y de manera express por la anterior Asamblea Nacional el 23 de diciembre de 2015? Porque fue un procedimiento fraudulento, porque los candidatos no cumplen con los requisitos establecidos en la ley, porque algunos de esos candidatos votaron por sí mismos, porque el comité de postulaciones era un comité absolutamente contaminado, etcétera, etcétera, por las razones que se explicaron en la parte emotiva del informe del diputado Berrisbeite que se leyó ayer en Cámara. Venezuela volverá a permitir el próximo domingo el paso temporal por la frontera con Colombia, cerrada desde hace casi un año, anunció este jueves el gobernador del limítrofe estado Táchira, José Bielma Mora. No vamos a colocar ninguna traba, ningún problema. El que quiera pasar, va a pasar. Ojalá que se aperturara esa frontera el día viernes, sábado y domingo. Yo no tengo problema. María Corina Machado, coordinadora del partido 20 Venezuela, aseguró que está de acuerdo con lograr un entendimiento entre la oposición y el oficialismo, pero consideró que para ello es necesario que la MUD demuestre más fortaleza frente al gobierno. Yo estoy de acuerdo. Desde luego, un proceso de entendimiento, de encuentro. Los compromisos políticos no necesariamente implican conceder en tus valores y en tus principios, que es lo no negociable, pero hay que hacerlo desde una posición de fuerza.
haciendo valer la fuerza y la enorme mayoría que somos hoy quienes queremos un cambio profundo y urgente en el país. Por ejemplo, lo ocurrido ayer. ¿Qué es una posición de fuerza? ¿Cómo se explica eso? Por ejemplo, lo ¿Cómo se ocurrido come ayer. eso, como decía Miquelena? Bueno, en primer lugar, de lo que respecta al plano institucional, la Asamblea Nacional tiene que hacerse respetar. Ayer la decisión de revocar las decisiones, las designaciones de los magistrados del TSJ, los magistrados express, y proceder de inmediato a designar a los que sí cumplen con los requisitos y el procedimiento constitucional. Incorporar de inmediato a los diputados del Estado Amazonas, la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, hacerse respetar, pero una posición de fuerza que incluya la movilización ciudadana, la demanda creciente, la desesperación de la gente en contra del hambre. Venezuela es un país que se rebela contra el hambre, las madres, las mujeres. Pero fíjate, me llama la atención que ha habido situaciones de protesta en el resto del país. Una última cosita, perdón, adelante, es un punto adelante. muy sensible, y desde luego en condiciones de equilibrio, en términos de las garantías que el régimen tiene que dar para demostrar que esto no es un diálogo estilo 2002 o 2014, que fue un engaño, que se utilizó el término diálogo para desmovilizar la protesta, para desarticular la presión internacional y para darle tiempo al régimen. Ya no hay tiempo, el tiempo se acabó, Vladimir, porque se nos mueren los niños. Cada día que Maduro permanece en el poder ya no se cuenta en horas, se cuenta en muertos, en venezolanos muertos. Y tenemos el derecho y el imperativo moral de detener esta pesadilla. Hablamos de diálogo. El ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró este viernes favorable a que el Vaticano se incorpore a la misión de mediación internacional que él lidera en Venezuela, como pidió recientemente la oposición. En un comunicado, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, MUD, puso 2 condiciones para asistir el pasado martes a una primera reunión de diálogo: la participación del Vaticano y la garantía de un referendo revocatorio este año contra el presidente Nicolás Maduro. La reunión terminó por no celebrarse y actualmente no existe fecha para iniciar el diálogo. Hay un antagonismo tremendo, señaló este viernes Rodríguez Zapatero. Estamos casi en un proceso de paz preventivo. El mediador pidió a ambas partes un mínimo de coexistencia para resolver la gravísima situación económica del país y conseguir a través del diálogo la liberación de los presos políticos. Por su parte, el sacerdote y director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana, Pedro Pablo Aguilar, aseguró que pese a la disposición que tiene la Iglesia Católica en que se entable el diálogo en el país, aún no hemos recibido una invitación formal por parte del Gobierno Nacional. Sí, no ha habido una invitación oficial como tal. Tiene que hacerla netamente el gobierno. Exacto, sí. La iglesia está dispuesta, Okay. Los obispos lo han recalcado, pero no ha habido una invitación oficial como tal. Hay mucha gente que ha comentado que quisiera, se han expresado muchísimos deseos, algunas personas que están interviniendo en el país justamente expresando esta realidad, pero la iglesia dice, bueno, si justamente se invita, nosotros servimos de servidora justamente ante este diálogo, pero no ha habido una invitación oficial como tal para hacerlo. Han habido muchísimas opiniones muy divergentes, por supuesto, unos en contra, otros a favor, pero la iglesia siempre se mantiene pensando en el bien común de todos los venezolanos. Hacemos una pausa, enseguida estamos de vuelta con mucho más de noticias en venezolano.tv.com.be. Más información en noticias del venezolano.tv.com.be. Un grupo de senadores de Estados Unidos, donde se encuentra Ben Cardin, miembro del Comité de Relaciones Exteriores, conjuntamente con los copatrocinadores Marco Rubio, Dick Durbin, Bob Menéndez, Bill Nelson, Tim Kaine, Cory Gardner, Mark Kirk y Barbara Boxer, introdujeron una resolución ante el Senado en la cual expresan su profunda preocupación por la crisis económica, social y humanitaria de Venezuela. En el contenido de la propuesta se establecen los siguientes elementos: profunda preocupación por la escasez de medicinas y alimentos, llamado al gobierno de Venezuela para la liberación de los presos políticos y exige protección a la libertad de expresión, de reunión y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Apoya esfuerzos significativos de diálogo que conduzcan a respetar los mecanismos constitucionales y a resolver la crisis. Apoya al secretario general de la OEA al haber invocado el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y urge al Consejo Permanente a hacer la evaluación colectiva que ese artículo prevé sobre el orden constitucional y democrático de Venezuela.
Venezuela. Expresa su profunda preocupación por la falta de respeto del Poder Ejecutivo al principio de separación de poderes y la apelación que éste hace de los decretos de emergencia y de la subyugación del Poder Judicial. Llama al gobierno de Venezuela a respetar la Constitución, incluyendo el derecho de los ciudadanos para un referendo revocatorio oportuno y justo este año. Plantea la urgencia del respeto a la ley y de esfuerzos para combatir la impunidad y la corrupción y urge al presidente de Estados Unidos a dar total apoyo a la OEA y le exige instruir a las agencias federales para investigar a los funcionarios del gobierno venezolano por violaciones a las leyes de Estados Unidos, por abusos a los derechos humanos. Más claro imposible. Definitivamente Venezuela y la crisis económica, social y política que atraviesa el país capta la atención creciente en los diversos escenarios internacionales. Para analizar esos aspectos, así como su reciente iniciativa en la promoción de una ley para restituir las competencias de la Alcaldía Metropolitana, conversamos hoy con el diputado Richard Blanco. Bienvenido, diputado. En primer lugar, nos interesa conocer su opinión sobre el nombramiento del titular de Defensa, general Luis Padrino López, como la figura de mayor poder en el Ejecutivo después del propio presidente. ¿Estamos ante un golpe de Estado progresivo? Nosotros creemos realmente que el presidente, que a mala hora y por desgracia dirige los destinos de Venezuela desde el Palacio de Misia Jacinta, sigue jugando con la paciencia de los venezolanos. No hay duda que en Venezuela está militarizado el gobierno. Esta decisión de designar a Padrino López no solamente ha incomodado a la Fuerza Armada Nacional, tenemos información al respecto, sino también a quienes conducen los destinos de Venezuela. Se le veía la cara de poema a cada uno de los ministros cuando el presidente de la República se le ocurre hacer tal designación. Son momentos difíciles que vive la patria y los militares tienen, repetimos, como también lo hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Salud, que dedicarse a cumplir sus funciones en los cuarteles. Aquellos militares que quieran hacer política, simplemente que se quiten el uniforme y que vayan con nosotros a los barrios y urbanizaciones a ganarse el voto popular. La militarización a que usted se refiere podría ser la última gota que activaría la Carta Democrática de la OEA por el secretario general Luis Almagro. Bueno, la verdad es que nosotros hace 3 meses estuvimos en la Organización de Estados Americanos, me correspondió con un grupo de 6 parlamentarios más reunirnos con Luis Almagro, secretario general de esta organización, y nosotros planteamos allí la violación de los artículos 2, 3, 4, 5 y 6, que básicamente es la violación de los derechos humanos. Aquí hay presos políticos, se viola también la posibilidad de que Venezuela tenga poderes autónomos. Acabamos recientemente de elegir el 6 de diciembre del año pasado a la nueva Asamblea Nacional de Venezuela y se interpone un organismo que es derivado del legislativo, como es el Tribunal Supremo de Justicia, que con actos injustos quiere limitar la actuación de un poder que es autónomo y que tiene allí las facultades bien designadas en la Carta Magna. Por eso desde allí nosotros queremos que se sienta desde esa interpretación que se está haciendo a través de la solicitud que se hace con el artículo 20 de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, que se observe realmente si en Venezuela existe o no también un gobierno militarista. Diputado, usted ha presentado un proyecto para restituir las competencias perdidas de la Alcaldía Metropolitana. ¿En qué consiste esa propuesta? Por tal motivo, he presentado en esta sesión del día jueves 14 del mes de julio el proyecto de ley de restitución de las funciones de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Es decir, que podamos volver a la Alcaldía Metropolitana que tuvo que haber recibido el alcalde metropolitano que hoy está preso. Qué bueno que nosotros podamos plantearlo hoy, cuando este próximo 25 de julio cumple la ciudad de Santiago de León de Caracas 449 años de fundado. Le podemos hacer 2 regalos a Caracas importantes. Uno, devolverle sus recursos a la Alcaldía Metropolitana para retribuirlos en mejores obras y en mejores servicios, como el Transmetrópoli, por ejemplo, esas unidades de alta generación que tenemos en la ciudad de Caracas, el programa Agua para la Vida, sembrar, por ejemplo, de canchas deportivas al área metropolitana de Caracas, que esos recursos sirvan para limpiar los más de 300 riachuelos, quebradas,
alcantarillas que existen en el área metropolitana de Caracas, que podamos utilizar esos recursos que son de los caraqueños para darle becas a los estudiantes universitarios, por ejemplo, que permitamos hacer mancomunidad de esfuerzo, que concluyamos para la mejor movilidad en Caracas y para una mejor gobernanza. Y precisamente hablando de Caracas, es una ciudad actualmente artificialmente dividida en dos grandes territorios, donde no es posible adelantar políticas urbanas conjuntas. ¿Eso cambiaría si se aplica la ley que usted propone? Aquí hay que hacer mancomunidad de esfuerzo, como se hace en las grandes ciudades, en Bogotá, en Lima, como se hace en Madrid, donde hay un alcalde metropolitano, un alcalde mayor, que es el que coordina los grandes esfuerzos para las políticas públicas, por ejemplo en materia de basura. Aquí lo que tenemos son 2 sitios de recolección y usted va a Las Mallas, bueno, eso da vergüenza, Caracas está sucia por los 4 costados. Necesitamos conformar y hacer 4 plantas de tratamientos más, por lo menos para que nosotros podamos reciclar y compactar más de 3.000 toneladas que se producen diariamente en el área metropolitana de Caracas. Necesitamos una policía que le dé garantía a los ciudadanos y a sus bienes, para que no siga cayendo un venezolano más, ni un caraqueño en las calles y urbanizaciones de esta ciudad, bajo la mirada complaciente de las autoridades de turno, porque ni siquiera ya se ven los Boy Scouts, no se ve tránsito en Caracas, no se ve ningún tipo de uniforme, porque no les interesa la seguridad del pueblo. Y paradójicamente, en un país donde han ingresado más de 1.700.000 millones de dólares por concepto de la renta petrolera en los últimos 17 años, donde tenemos un país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, imagínense que no tenemos ni siquiera para hacer asfalto, para colocar en esos cráteres, que ya no son huecos, sino cráteres en el área del municipio Libertador de Caracas. Con esta ley pretendemos devolverle las funciones y el presupuesto al alcalde metropolitano, que va a salir preso para que con su experiencia, con su experticia como funcionario público eficiente, pueda darle una mejor calidad de vida a los caraqueños. Agradecemos al diputado Richard Blanco por compartir con nosotros su punto de vista. Y mientras eso ocurre en Washington, un grupo de venezolanos pedirá en septiembre a Estados Unidos que revise los expedientes migratorios de 89 compatriotas que viven en ese país y que habrían hecho fortunas producto de un vínculo con los gobiernos del presidente Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Así lo dijo Alejandro Rebolledo, un ex juez que lidera la iniciativa. Rebolledo, un experto en prevención de legitimación de capitales, dijo en una entrevista que la idea es que avance una investigación judicial que pueda conducir a la extradición de los responsables y a la repatriación de decenas de miles de millones de dólares. Adelantó que entregará a los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos 10 expedientes de venezolanos que hacen vida o negocios en ese país y que presumentemente mintieron para obtener divisas, asilos o residencias. Son los casos de más alto perfil. Ellos habrían cometido delitos de corrupción, estafa, soborno, lavado de dinero y terrorismo amasando fortunas durante los últimos gobiernos. Se pavonean con sus excentricidades, desayunan con un Ferrari, cenan con un Jaguar, mientras el pueblo de Venezuela tiene carencias, no hay medicinas ni comida, agregó el jurista. Como sociedad civil tenemos que hacer lo que nos toca. Interesante sería avanzar en esa investigación. Pero mientras todo eso pasa, el cantante Nacho publicó a través de su Instagram un video donde lamentó que los venezolanos se perdieran la transmisión de los Premios Juventud de este jueves. Durante ese horario se inició la transmisión de una película sobre el prócer venezolano Francisco de Miranda a propósito del bicentenario de su muerte. Aquí está lo que dijo Nacho. Vamos a darle el beneficio de la duda al gobierno venezolano e intentaremos convencernos a nosotros mismos de que no fue a propósito que hayan encadenado a todo el país a ver una película de sí, un personaje que es importantísimo en nuestra historia, un baluarte, un prócer, una persona cuya inteligencia sobrepasaba los límites de lo normal, Francisco de Miranda. Ojalá todos los jóvenes se interesen en cada detalle de su vida. Pero hoy, señores, nosotros habíamos hecho un esfuerzo grandioso para poder estar en ese escenario representando, sí, a todos los latinos, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, todo el sur, todo el centro, México, pero nuestro corazón, el protagonista es Venezuela y nos da sentimiento que nuestro país no haya tenido la oportunidad de vernos en vivo, porque eso era para ellos, eso era para ustedes, Venezuela. Queremos poder escoger lo que queremos ver, así como elegir lo que queremos comer. Somos noticiaselvenezolanotv.com.be. Desde Caracas, Venezuela, sentimos la noticia. Yo soy Alix Hernández. Gracias por estar aquí con nosotros.